Buenas chicos, estamos otro día más aquí. Hoy estamos con Jean-Pierre, graduado ya en terapia ocupacional, y hoy venimos a hablar de esta carrera que seguro que es muy interesante para muchos de vosotros. ¿Qué tal, Jean-Pierre? ¿Cómo estás? Preséntate un poco, dinos qué haces, cómo lo haces, quién eres. Vale, pues muchas gracias, Miquel, y al proyecto de Pangea Academy, lo primero porque es brutal. O sea, el trabajo que hacéis merece mucho la pena que el resto pues lo conozca, el resto Gracias. de, de personas que esté preparándose la selectividad o que esté a punto, que por lo menos se indague. Eso es lo primero. Y lo segundo, eso. Me llamo Jean-Pierre, como bien sabéis. Soy estudiante del máster, de un máster, ya os contaré después. Y eso, yo estudié una de las carreras poco conocidas de la sanidad, que pueden ser, como por ejemplo, podología o nutrición. Y en este caso, en mi caso, es terapia ocupacional. Y nada, actualmente estoy eso con el máster. Trabajar como tal, no he trabajado, pero bueno, son motivos ya míos. Pero el tema de eso, de la carrera como tal, de terapia ocupacional, es lo que sí os puedo contar, lo que sí os puedo decir, cómo ha sido esos 4 años de trayecto, bueno, 4 o 5, y que a mí se me ha pasado volando, ya os digo que se ha pasado volando y a mí me ha encantado por todo lo que he conocido y lo que no me esperaba conocer. Genial. Bueno, empezamos por el principio. Tú mismo has dicho que es una rama de las ciencias de la salud poco conocida. ¿Cómo llegaste a decantarte por esta carrera? Fue en parte por una amiga, que yo me acuerdo que era una amiga que sí que quería hacer lo típico de ciencias de la salud, tiras por lo alto y lo más alto en nota de corte dices medicina. Ah, entonces a partir de ahí empiezas luego a barajar las opciones cuando después de la selectividad ves tu nota, salen los lagrimones. ¿Qué me queda? Enfermería, no me llega. ¿Qué me queda? Siguiente, va bajando. Fisioterapia, ¿qué me queda? Y así. Entonces, en parte, mmm, yo lo conocí gracias a que, ojo, yo fui a la selectividad de septiembre de cuando se hacía en septiembre, no en julio o así. Sí, Entonces yo dije, a ver, ¿tú qué has hecho? Al final, ¿qué has hecho? Porque es que yo no me he enterado, estoy un poco perdido con mi vida. ¿Qué has hecho? Pues al final encontré una carrera que se llama terapia ocupacional. Me informo. Digo, nota de corte, se ajusta a la mía. ¿Puedo permitírmelo? Bueno, haré el esfuerzo. Y a partir de ahí empiezo a dar una oportunidad. A dar una oportunidad a la carrera de haberlo conocido de oídas, de informarme más y más durante la propia carrera. Las típicas cosas que te apuntas a las charlas extras, los seminarios, no sí, sé qué, y dices, anda, ¿se puede hacer esto y esto otro? Y siempre la pregunta del millón, ¿se tiene salida laboral? ¿Se cobra bien? Y, sí. y eso ya, pues, depende de los intereses de cada uno, te interesa más o menos, pero lo que al final de eso me decantó fue el tema de decir, me gusta el enfoque que se le da desde la ciencia de la salud, que es la parte rehabilitadora, que es en realidad esta carrera. No es como medicina, que es curar, o enfermería, que es tratar a personas enfermas, sino más bien la parte de rehabilitación como tal, que es su eje principal. Y, y bueno, y ya sabemos que el tema de la gente que conoces, los profesores que tienes, pues al final hicieron que me quedase, dijese, sí, 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 sí. Y, y lleno, pues acabé la carrera. Pues vamos, conocerlo de pura chiripa. Bien, bien, muy interesante. ¿Puedes contarnos un poco cómo definir em, terapia ocupacional? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué quiere resolver? Para la terapia ocupacional, como bien dices, terapia desde las ocupaciones. Y las ocupaciones desde la carrera no es simplemente como se conoce en la RAE de ocupación, trabajo, sino más bien ocupación desde el punto más filosófico, es toda actividad que es significativa para la persona. Mm, Y claro, si la afectación que sea psicológica,
física, por ser una persona mayor con problemas de percepción visual, es decir, que lo típico de la presbicia que tienen las personas mayores y todo lo demás, pues ese tipo de afectaciones que le pasan a las personas es como un problema a resolver, es decir, cómo adaptamos esas actividades que hacen o cómo les reentrenamos, les enseñamos a que vuelvan a hacer lo que realmente quieren y sientan una calidad de vida. Por ejemplo, el típico ejemplo que se pone siempre, vale, imagínate todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas en un día normal. Me levanto, me hago el desayuno, voy al instituto tranquilamente, hago mis clases, voy al recreo, tal, lo que sea. Vale, imagínate que por lo que sea esa rutina cambia completamente cuando da la casualidad, ¿vale? No, la mala suerte de que imagínate que tienes un accidente de tráfico y tienes pues que ir en silla de ruedas. ¿Vale? El terapeuta ocupacional se encarga de todas esas cosas que hacen independiente a la persona. Desde si empieza con la silla de ruedas, cómo pasarse de la cama a la silla de ruedas. Cómo ir desde la silla de ruedas al retrete porque te levantas y decir, joder, pues tengo ganas de ir al baño, lavarme los dientes. Analizar más que nada el entorno en el que vive, decir, pues aquí se puede hacer una modificación. Podemos cambiar por ejemplo, la bañera, ponerla en plan un plato de ducha para que pueda acceder bien con la silla de ruedas. Eso es lo que se conoce como productos de apoyo. Luego el tema de hacer trabajo también con con el trabajador social, es decir, mira, se necesita esta adaptación, es una rampa, imagínate que su portal es de escalones y tiene que ir al instituto. Luego el tema de saber de las ayudas, dar esa información de las ayudas que puede recibir estando en esa situación esa persona. Y luego volver a ir al instituto y luego volver. Los accesos que tiene el propio instituto, cómo adaptarle las clases. Y eso pensando simplemente en la parte física que puede ser no vuelve a andar. Pero en la parte también psicológica, pues esa parte es también que sí que es verdad que es como la parte originaria de la terapia ocupacional, pero es algo bueno, la gente dice, bueno, yo para ver algo más, un sustrato de lo que estoy haciendo, quiero que sea algo físico. Pero luego también existe la parte psicológica como personas que tengan problemas por así decirlo, trastorno psicótico, por lo que sea, o un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ese tipo de cosas, como el trabajo de habilidades sociales, la organización de su horario, o simplemente la relajación cuando tienes problemas de ansiedad, son cosas que se trabajan en los centros de salud mental desde terapia ocupacional. Que luego la gente, pues claro, lo mal ve cuando dice, está haciendo manualidades, está haciendo no sé qué, está haciendo juegos. No, simplemente el terapeuta ocupacional es el encargado o el profesional cualificado para analizar la actividad que van a realizar ese día en esa sesión y que sepa que le va a beneficiar. Por ejemplo, una terapia grupal en la que practiquen las personas cómo hacer por ejemplo, una pintura grupal. No estamos hablando de arte terapia, que eso es otra movida, estamos hablando realmente de una actividad la cual fomenta a lo mejor las habilidades sociales. Se le dé pie a que esa persona con problemas de ansiedad social pueda hablar y luego eso se generalice cuando salga del centro. Y no es solamente con una actividad, son más actividades. Y luego el tema de hacer entrevistas individuales y trabajar de manera individual. Pero en sí terapia ocupacional es lo que yo digo, que es rehabilitación. Analizar mucho las actividades y la gente lo que conoce como apaños o la forma suya de hacer esa persona que tiene alguna enfermedad o lo que sea, son cosas que he aprendido a lo mejor en terapia ocupacional. Vamos, se supone que sí, y es lo que define la carrera. Lo que haces en tu día a día para la enfermedad que sea, física, mental, social, se puede intervenir y adaptar para que mejore tu calidad de vida. Eso hace un terapeuta ocupacional. Veo, veo que es un campo muy, muy amplio. Te quería preguntar si es o sea, si está muy desarrollada, o sea, ya lleva muchos años
que se está desarrollando es una cosa que ha aparecido en los últimos años y que antes, por ejemplo, no había estos expertos, para decirlo de alguna manera, sino que lo hacían psicólogos o trabajadores sociales. Es curioso porque es algo que te enseñan durante, por lo menos durante mi formación en la carrera, que era como, wow, la terapia ocupacional lleva desde el siglo XV en España. Y tú dices, ¿cómo? Sí, sí, sí. Y luego lo peor es cuando se formaliza como grado, es mucho más tarde, pero lleva como Sí, casi el mismo crecimiento que la fisioterapia. Lo que pasa es que la fisioterapia se conoce por la rama deportiva del fisio que trabaja en el Barça o en el Madrid o en el Atleti sí, o en el Tomelloso, el Atlético de Tomelloso, no sé, pero está ahí. Pensar que el terapeuta ocupacional lleva tiempo. Y claro, desde su desconocimiento es lo que la gente era como que digo, bueno, no lo conozco, no me voy a arriesgar en ver, en fomentar, divulgar, sí, ver es algo que está en pañales y que realmente ahora, de hecho el año pasado creo que se hizo el estudio de personas que estudian terapia ocupacional y que tienen formación investigadora, o creo que eran profesionales. Bueno, la cuestión era que la formación investigadora es lo que hace que crezca la profesión. Entonces es como ha ido como más tardía en comparación con, por ejemplo, carreras como fisioterapia, podología u odontología. Dice, no tiene su promoción, no tiene su divulgación, mejor dicho. Dice, bueno, ¿cuántos canales de terapia ocupacional ves? Los típicos que graban con el móvil, que están como doblados, le tienes que dar la vuelta mal. De fisioterapia, tienes al típico señor de, hazte estos estiramientos, no sé qué. O lo típico de, señor odontólogo reacciona a vídeos de TikTok de no sé qué. Entonces no tiene esa divulgación y es por ya, eso por lo ya, que no es tan conocida. Pero realmente sí, vamos, mi punto de vista está en un punto muy álgido de crecimiento, o sea, está en una fase exponencial, por así decirlo. Y es por el tema de que ahora está creciendo más la investigación, se trabaja con las nuevas tecnologías como la robótica, la realidad virtual, se están mezclando ese tipo de ciencias. El trabajo con ingenieros biomédicos es algo que ahora mismo está muy, muy encauzado a buscar la mejor rehabilitación de personas con ictus, Parkinson y mil enfermedades más que afectan, por ejemplo, al control del movimiento, que es ujú, de lo que yo más que nada estoy informado. Y, y nada, decir que es eso, ¿no? Es conocerla y veréis cómo decir, ah, pues terapia ocupacional está en todas partes, pero así la gente se sigue sorprendiendo. Leches, han dicho en esta serie terapeuta ocupacional. He visto terapeuta ocupacional. He visto la sala de terapia ocupacional. En mi pueblo sí que hay terapeuta ocupacional. Estamos por todas partes. Escondidos ahí como los Transformers, pero estamos por todas partes. sí. Ya, ya, no, no. Yo no había, o sea, personalmente no había escuchado nunca aún, y por eso cuando me dijiste me puse a mirar y digo, hostia, pues muy interesante, la verdad. Y por eso te quería preguntar, digo, esto no sé si será una cosa nueva, si será una cosa que lleva aquí yo estoy, que no me entero, o cómo va. Y bueno, volviendo un poco para atrás, te quería preguntar cómo fue tu experiencia en bachillerato, lo que me has dicho de selectividad y cómo enfocaste la selectividad, o sea, cómo la enfocaste y a dónde querías llegar con la selectividad para poder entrar en terapia ocupacional. Bueno, primero decir que aclarar ya para terminar el tema de la pregunta anterior, que es que lo malo, no debería, pero bueno, es que conoces terapia ocupacional cuando a ti te pasa algo malo, una enfermedad o lo que Ya, sea, y sí, es sí, cuando sí. empiezas a conocer. Es lo malo, lo típico. Yo nunca he ido al fisio y de repente te dan la típica lumbalgia y acabas yendo. Bueno, mi historia con el bachillerato la verdad es que ha sido muy, muy, muy dura. Yo era el típico chico pues aplicado, normalito. Y pasa que llegas con esa confianza a cuarto, a primera de bachillerato incluso, y crees que es quinto de la ESO, cuando luego no es así, es otro nivel y ya empiezas la carrera a fondo de decir, estoy jugando el trabajo de mi futura vida. Pero claro, la gente se pone esa presión y hay quienes no aguantan
otros que dicen que sí y tienen otros problemas, pero en mi caso fue más bien eso, de confiarme demasiado y creer que era simplemente hacer un curso más, porque yo era lo típico de bueno, salir, pasárselo bien y tal. No era un liante, pero así. Y tuve la ayuda de profesores que insistían incluso en mí del estilo. A mí, por ejemplo, mira, historia se me daba fatal, pero fatal. Yo he sido muy malo para las fechas. Ahora mismo me estoy interesando más por la historia porque, claro, va relacionada con la política, de lo cual pues te animas a saber por el tema de los memes, pero, pero es verdad que dices, joder, como para aprenderse todos esos párrafos de pe a pa, con la coma, con el punto, sumado a la literatura de los temas de lengua y encima las fórmulas matemáticas, las cosas de química y sobrellevar una vida social que tú dices, yo necesito esto, necesito salir a lo mejor mis 6 horas del fin de semana y ya haré los deberes el domingo por la tarde, cuando luego no es así. Fue duro, primero y segundo. Primero y segundo fue duro. Segundo mucho más, porque veía que estaba arrastrando todo. De hecho, me acuerdo de mi tutora, las típicas reuniones en primer bachillerato, con esas notas no vas a ir a una carrera, si es que te han quedado 5. Pues macho, qué ánimos. Y, pero es el tema de que al final yo por cabezonería, más que nada tenacidad y aguantar como cosa que viene de parte de mi madre, pues el insistir cuando me dicen que no a algo y sacarlo. Selectividad la hice, para aclarar, como 2 veces, 2 veces. Creo que casi voy a una tercera. La primera fue horrible. Fue horrible porque digo, coño, en septiembre, yo me acuerdo que era como el chico que tenía la mejor nota de los que se presentaban en septiembre. Y digo, soy el mejor de los últimos que van por ahí, arrastrados a encontrar la carrera a ver si hay plazas. Pues eso era lo peor. Y a ver qué me queda. Bueno, para trabajo social sí entro. Geología también. A ver, a lo mejor. ADE, bueno, no sé. Y, fue el tema de empezar los exámenes. Decir, vale, suelto todo, me voy, porque además era recuperaciones de septiembre y luego la selectividad, que era como a los 2, 3 días o una semana, no me acuerdo, pero estaba a la vuelta de la esquina. Y después de la reunión típica de los de septiembre, yo me acuerdo de decirle a mi profesora, a mi tutora, digo, joder, es que eso es como el tiempo que nos dais para estudiar toda selectividad, es como meterte una guitarra por el culo y que te guste. O sea, es que no había otra expresión para mí en ese momento. Y mi profesor decía, a ver, es verdad, es lo que te toca, has tenido todo el verano, pero con tu mentalidad de chaval de 16 años, ¿tú crees que tú te dedicas Ya, a estar sentado con el mismo ánimo que, por ejemplo, son los finales de la universidad? No, 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 nada que ver. Pero al final hice la selectividad, fue un horror, creo que suspendí inglés y para mi madre, pues yo me convertí en el chico del 7,23 sobre 14 y después de empezar un año de terapia ocupacional en la privada, quise pues eso, meterme otra vez en la selectividad para subir a nota, ilusionado de mí. Esa experiencia también fue, bueno, mejor porque ya no tienes el miedo de la primera vez, de ya. dónde estoy, a ver si me pierdo, cuál es el edificio. Y de ahí pues pude cambiarme a la pública y, y seguir con mi ritmo dándome cuenta de que al final había pagado los 130 euros de la segunda selectividad para nada, porque es que al final no me subió, ni me sumó, ni nada. Pero la experiencia al fin y al cabo es lo que siempre dicen, cuando lo pasas te das cuenta de ello, es llegar a hacer el mismo examen que has hecho durante el tercer trimestre justamente del segundo de bachillerato. Es hacer y rellenar la hoja de cosas que ya te sabes. La gente pensando, no, 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 es que no me lo sé. Claro, pero porque no te están preguntando todos los días para demostrar que lo sabes. Y por eso tienes esa sensación. Pero luego llega el momento de la verdad, tienes la hoja delante, te acuerdas de los mensajes motivacionales de Ibai, te ríes un momento y lo dices, voy a rellenar el examen. Y si no la pifias, pues eso, al final consigues la nota que quieres
y luego ya puedes darte el descanso que te mereces. Pero vamos, yo lo digo desde el punto de vista de gente que no le salió bien. Para mí, ánimo a Yo esa creo gente que se que está presentando más en estos tiempos. te quería preguntar, ¿qué bachillerato hiciste? El bachillerato de ciencias y tecnología, pero me ha dedicado al de ciencias, no de la parte que hice tecnologías, no me acuerdo si se llamaba así, ciencias de la vida o algo así se llamaba, pero era el que no estaba destinado a hacer tecnología ni cosas de esas, sino más a biología, química y física, pero bueno, física no salió, al final tuve que hacer otra optativa, me dieron entre ampliación de inglés, psicología, electrotecnia creo que era, no me acuerdo, pero era como, pues la única que me renta era psicología, entonces hice esa optativa. Vale, vale. Sí, yo creo que les ha asustado un poco a los que tienen la selectividad este año. Em, pero bueno, si al final, ¿te acuerdas más o menos de qué nota era para la nota de corte para acceder a la carrera? Para terapia ocupacional, he de decir que la verdad es que ahora mismo está mucho más alta de lo que era en mi año. Ahora está en un 9, rozando el 9, dependiendo de la universidad, sobre todo en las de Madrid, pero antes era bajísima, tipo un 8, 8 con algo, 8,20 y algo, y yo ni, ni Ujú. llegaba. Vale, vale. Bueno, vamos a hablar un poco ya de la carrera en sí. ¿Cuáles son las asignaturas más importantes en esta carrera? Em, los primeros años, o sea, tenemos que dividir esto dependiendo de la universidad. Ujú, Mayormente desde la Rey Juan Carlos. Bueno, yo estudié en la Salle, por la privada, y luego la Rey Juan Carlos. Pero la Rey Juan Carlos fue donde acabé la carrera y se divide en dos, podría dividirlo en dos mitades. La primera de ellas es como el cribado de que está lleno de ciencias médicas con los tintes de las asignaturas de terapia ocupacional. Y luego tercero y cuarto son lo que llamo pues las asignaturas de especialidades, que son lo que es más importante para sacarte la carrera con la prueba final llamada ECOE y luego saber en qué especializarte cuando termines la carrera. Pero vamos, de la primera mitad puedo decir que las ciencias médicas son las que hacen la criba, como puede ser la anatomía y la fisiología, es decir, los músculos, los huesos, los sistemas como tal, sus partes, cómo están, cuál es su función. Y todo eso, además de las patologías, tanto médicas como quirúrgicas como psiquiátricas, son las que dan base a que seamos un profesional de la ciencia de la salud. Y luego viene la parte de las asignaturas de terapia ocupacional, que se hacen un poco difíciles para la mayoría porque no es algo que asumen que sea como complicado, porque sí que es verdad que al inicio tienen unos tintes más filosóficos, conocer lo que es un paradigma, conocer lo que es un modelo, conocer lo que es una teoría, conocer los fundamentos, y dices, joder, es que esto es más filosofía. Digo, bueno, pero si al final le das un poco más de repaso, te das cuenta de que esos contenidos tan abstractos tienen su cavidad en lo práctico, pero hay que darle mucha vuelta y hay gente que se atora, incluso ocurre eso de que no pueden hacer prácticas porque esas asignaturas de terapia ocupacional no las han aprobado cuando las asignaturas de ciencias médicas, como puede ser a lo mejor la asignatura de patología médica, que era como 3,5 créditos, sí la pasan, como juez, has pasado eso y no pasas lo otro, que es mucho menos el revisado. Dice, bueno, a cada uno se le hace bola, ya no me meto. Entonces yo diría que la anatomía, la fisiología, la psicología son pues eso, las difíciles desde el punto de vista de fuera, pero luego el tema de la parte filosófica de las asignaturas de terapia, o la parte más teórica, mejor dicho, es lo que también se complica. A nivel de asignaturas como por ejemplo matemáticas, física o química,
O sea, esas asignaturas son importantes en terapia ocupacional. ¿Te refieres a las de las ciencias médicas, ¿no, verdad? Sí, me refiero a si tienen mucho peso, por ejemplo, no sé si se hacen matemáticas un poco avanzadas o no, o química, supongo que no. Bueno, sí que es verdad que te vale las asignaturas de ciencias de la salud del bachillerato, te vale para comprender la base de términos que se hablan como los hidrógenos, los enlaces. Yo me acuerdo que mi profesora de fisiología pregunta, ¿quiénes vienen de otras ciencias que no sean el bachillerato científico? Levantaron la mano cuatro y me acuerdo que era el segundo tema de la asignatura de fisiología. Esos cuatro que levantan la mano y dicen, bueno, pues vosotros cuatro os vais leyendo apuntes de química que os lo dejen, que si no lo vais a llevar claro. Y yo me acuerdo, digo, joder, va fuerte la profesora. Y sí que es verdad que hay gente que entra desde ese bachillerato porque le da la nota por el tema de las convalidaciones y todo eso. Y, y, y también depende mucho de la carrera. Por ejemplo, en la Complutense se da estadística. Es verdad que la estadística no es lo Ujú. mismo que las matemáticas, pero va relacionado. Y tener unos conocimientos abstractos de base matemática sí que te da pie a que asignaturas como estadística, que se da a lo mejor en la Complutense, se haga mucho más ameno, por así decirlo. La de química es eso, también entender los conceptos, porque luego en segundo sí que damos cosas de aprender por encima. Técnicas de imagen, como las radiografías, no hacerlas, sino más conocerlas, porque el día de mañana estaremos trabajando en un equipo donde haya un médico y nos diga, mira, en esta radiografía pasa esto. Dices, vale, por lo menos sé lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. No tengo que diagnosticar, pero me sirve para encauzar mi tratamiento a la persona. Ujú. Luego el tema de biología, vamos, es la base, porque sí que es verdad que en primero de bachillerato se da más la parte de biología, eh, por así decirlo, para mí era como la general, que dabas animales, bueno, todos los reinos, y luego te pasabas a la parte anatómica superficial, que era como conocerse los grupos musculares más importantes, los huesos, los tipos de tejidos, y luego en segundo de bachillerato era más una biología, eh, el enfoque más biología molecular, más tirando a lo que se conoce como bioquímica. Eso, por ejemplo, nosotros no vemos ese tipo de cosas. Nos la nombran, nos dan nociones, pero no es eso lo que realmente importa para nuestra profesión. Entonces, sí que es importante porque ayuda muchísimo, pero luego, para la carrera como tal, son nociones que nos dan, nos ayudan y nos orientan. Por ejemplo, otras carreras como medicina sí que tienen asignaturas como bioquímica y sí que tienen que estar enterados de la parte de la biología y la química y todos los enlaces de la química orgánica e inorgánica. A nivel de dificultad, es una carrera que requiera muchas horas de trabajo. O es una carrera que puedes compaginar sin problema con tener o sea, con tu vida normal y no tienes que tampoco hacer cosas muy, tampoco tienes que matar, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo de primera no me cronometro las duchas, como suele haber por ahí el meme de cronometrarse las duchas. No estudio 99 gigas tampoco, pero es el tema de organizarse, más que nada por el temario. Al final, cuando estás en los últimos años de carrera y estás como muy metido, muy enfrascado en lo que realmente haces y normalizarlo como algo parte de ti, no algo como estoy estudiando esto porque me lo han mandado, te das cuenta de que es lo tuyo y te organizas y, y te da igual el tiempo que pase. Estudia 2 horas, 3 horas, te puede servir para hacer a lo mejor una mejora de tus marcas estudiando, qué sé yo, pero luego hay gente que realmente dice, joder, sí que es verdad que yo he notado que tampoco es tan difícil sacar buenas notas. No, yo recuerdo, tengo una matrícula por ahí y la mayoría de veces siempre han dicho que tengo buenas notas, que no hay ningún problema por tener menos de un 8 tampoco. Pero es el tema de que si realmente quieres conocer la carrera,
es una pena, pero si realmente quieres conocer bien la carrera, no solamente importa que le dediques tiempo, que eso luego pues se refleja con sacar buenas notas, sino que también entiendas que el día de mañana, por lo que sea, te va a tocar trabajar y vas a tener que repasar los apuntes, siempre. Después de la primera semana de trabajo que lloras, luego ya dices, bueno, voy a mirar los apuntes sin llorar. Y pues si no, luego no puedo leer bien. Y luego dices, joder, le tenía que haber dedicado más tiempo durante la carrera. Me hubiese dado pie a que hubiese organizado mis notas, a lo mejor, yo qué sé, hubiese conocido más y no me hubiese tenido que poner a repasar ahora. No pasa nada, le ha pasado a todo el mundo, no es la primera vez, vas con tu careta de profesional y dices, vamos a hacer esto. Pero yo, vamos, yo he podido salir, he podido tener tiempo libre, con chicos incluso de medicina, enfermería, podología, odontología, sin ningún problema, y es organizarse, darse cuenta de que estás, si estás metido en una carrera, tienes que tener claro de que poco a poco le vas dedicando a ello. No digo que desde primero estés trancando las 8 horas aquí como si fuese esto una oposición, pero sí dedicarle sus horas en las que no estés con el móvil diciendo, va, párrafo que me he aprendido, TikTok que me miro, sino más bien decir, tengo mis horas de estudio y ya termino mis horas de estudio, ya me sé el temario, pues ya me puedo ver los vídeos que quiera. Pero yo no lo he visto tan difícil, más allá de lo típico de decir, esto no lo entiendo, le voy a dedicar horas. Vale, vale, vale. A nivel de estudiante, de perfil de estudiante, ¿qué dirías que sería como a qué tipo de persona le gustaría estudiar esta carrera? Y si es una carrera muy vocacional. A las personas vocacionales sí las veo muy, muy, muy ilusionadas. Yo me acuerdo de los típicos compañeros de clase que ya estaban de antes, porque en su tiempo libre, pues aún así, habían conocido un voluntariado, por A o por B al Ujú, final, y mientras estaban haciendo la carrera hacían un voluntariado en organizaciones de lo que sea, por ejemplo, la Asociación de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Ictus, de personas con diversidad funcional, y, y al final terminan la carrera y a lo mejor ya tienen un currículum de decir, he estado de voluntariado durante la carrera, o antes incluso de la carrera. Y esa gente tiene mucho entusiasmo y la verdad es que yo les envidio, aunque dice, bueno, es que no he tenido tiempo, no he sacado buena nota, pero tú ves el entusiasmo que tienen, no era como yo decir, guau, estoy enfrascado en sacar esto con un 9, lo voy a conseguir, consigo un 8,5, me frustro, pero esa gente dice, bueno, no pasa nada, le he aprobado, sigo y continúo con ujú. otra asignatura. Y, y creo que el perfil, para mí por lo menos, serían las personas más que son de analizar mucho las cosas, mucho, mucho las cosas, porque nosotros lo que hacemos es lo que se llama adaptar actividades. Las sesiones de terapia ocupacional son de analizar actividades. Que la persona no puede hacer a lo mejor este tipo de pinza, por ejemplo, para coger monedas, le puede impedir que la persona no sea independiente. Las típicas señoras con las manos de artrosis, que tienen el pulgar así, Ujú. que te pueden coger, por ejemplo, te cogen una cuchara, te la cogen así y luego encima les duele. Analizar la actividad de coger el momento de coger una cuchara, es decir, ¿cómo la coge? Así. ¿Cómo debería cogerla? De esta forma. Vale, entonces, ¿qué músculos están afectados o qué articulación está afectada? Está afectada esta articulación y luego esta otra, y luego estos músculos de aquí. ¿Y cómo lo podemos reentrenar? ¿Qué le falta? ¿Le falta estabilidad? ¿Le falta fuerza? ¿Le falta que esté bien colocada la articulación? Creamos lo que se conoce como una férula. Vale, genial, ya tiene esta articulación estabilizada. Ahora, ¿qué falta? Fuerza. A lo mejor la han tenido que operar. Bueno, hay que trabajar la sensibilidad porque le han abierto la piel para operarla y eso lo puede perder. También trabajar la musculatura y pinzas así, 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 por ejemplo, con masía terapéutica que va graduada según el nivel de fuerza, con pinzas de tender, qué sé yo, se hacen sesiones como de entrenamiento para que la persona llegue a su casa y diga, bueno, sigo cogiendo la cuchara así.
¿Que no se puede volver a coger la cuchara como antes? Bueno, se adapta el instrumento. Esto es muy fino, lo engrosamos y la cuchara la puede coger mejor ahora que está engrosado. Cuanto más grueso es un objeto que tiene que coger, por ejemplo, la mano, más se abre. No es lo mismo coger una cuchara que coger una taza que estás viendo que abro todo mi mano. Ujú. Se amplía más el rango articular. Pues ese tipo de cosas son las que hacen los terapeutas ocupacionales. Y esto con un pulgar. Imagínate con el resto de la mano o con el resto del brazo. Personas analíticas es lo que digo, que estén muy al detalle de lo que hace una persona en su vida diaria. Muy, muy, muy interesante. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que has comentado al principio, que ahora estás cursando un máster en neurocontrol motor, ¿no? Sí, Simplemente si nos puedes comentar un poco sobre esto. bueno, para empezar el máster, esto es una cosa que siempre he hablado con profesores. Tú dices, ¿qué Ujú. hago después? Tiene varias ramas. Por ejemplo, yo lo dividí en 6 ramas. La rama de las patologías médico-quirúrgicas, lo típico de la rehabilitación después de haberte operado la mano, después de haberte operado el pie o el hombro, lo que sea, o las ortopedias. Luego la rama de las patologías neurológicas, ictus, esclerosis múltiple, tal. La de salud mental, que trata los trastornos, ya sean agudos o ya sean crónicos. La de riesgo social, que trabaja con personas en riesgo social, como pueden ser personas sin hogar o con problemas Ujú. de drogodependencia, y personas mayores en los centros geriátricos, lo que se conocen los adultos mayores con una patología diversa. Tú ves dices, ¿qué rama me especializo? ¿Cuál me llama más? Por las razones personales, por las que sea. Acabé en este máster porque, bueno, yo terminé la carrera y me quedaron muchas dudas. Tú sales, vas a echar tu currículum y hay un centro que te pide formación de 2 años, o sea, experiencia de 2 años y formación en no sé qué técnica de terapia ocupacional. Tú vas a ver la técnica, será un curso de 100 y algo, qué sé yo, y te pone 5.000 euros, tocotó. Dices, necesito pagar 5.000 euros para poder tener ese puesto de empleo, además de los 2 años de experiencia, que bueno, eso ya será por cuenta mía. Y luego, pues hablando con profesores te das cuenta de que a lo mejor esa técnica no tiene evidencia científica de que sea efectiva. Y dices, entonces, ¿por qué me lo piden? ¿Por qué me pide este centro y este tal? ¿Y por qué me lo dan durante la carrera si no tiene evidencia científica? Claro, el profesor que me comentó esto me dijo, porque es la casa del rector. En la casa del rector, tú callado, y tú vas a dar lo que diga el rector. Ahora, pero ¿y si quiero dar cosas que realmente funcionen, que realmente sean efectivas, mejor dicho? Pues te haces un máster, investigas y aprendes tú mismo a distinguir qué es lo que realmente es efectivo de lo no efectivo por el bien de la persona a la que estés interviniendo, no por ti, por el prestigio que te dé. Entonces me metí investigando, encontré este máster dedicado a la investigación y que te enseñaba pues por encima, no tan en profundidad como puede enseñar un nivel de doctorado, pero sí las bases de la investigación científica, de cómo leer un artículo científico. Que esto no es aquí como los típicos canales de, por hacer la broma, de Roma Gallardo o ese tipo de gente de un tío blanco hetero, dice, yo me he leído este artículo científico que dice no sé qué. Sí, ¿tú sabes lo difícil que es analizar un artículo científico? Pararte en cada párrafo, en la metodología del estudio y ver la cantidad de sesgos que tiene, eso te lo tienen que enseñar un máster. Y más en mi carrera era el máster en el tema de la neurorehabilitación. Y son cosas que no es fácil. Uno, porque la mayoría se echa para atrás y dice que son artículos en inglés. Lo segundo es ver la parte bioestadística que tiene detrás, que eso ya, si no tienes esa base, mal lo llevas. Me pasó eso a mí, yo no tenía la base bioestadística. Y luego Ujú. encima sacar tus propias conclusiones con el razonamiento clínico en base a lo que hayas aprendido durante la carrera y el paciente que tengas enfrente. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que le beneficia? ¿Qué es lo que menos le perjudica? Y esto es lo que podemos hacer dentro de lo que se puede permitir también la persona. Uf, sí, sí. No, no, pero muy, muy interesante. A nivel de salidas laborales,
Em, ¿cómo va? ¿Cómo lo El ves? nivel de salida laboral es el que más controversia, de más preguntas tienen. Yo me acuerdo del IFEMA que decían que sí, que tenía muchas salidas por lo que me habían contado. Yo no lo vi. Yo solamente me quedé con un panfleto, me acuerdo una vez, de cuando estaba investigando y vi, creo que fueron unas jornadas o algo así, las puertas abiertas típicas, que me dieron el típico panfleto que los salarios estaban subiendo, que había mucho más trabajo, estaba asegurado si estabas en la Salle. Yo, por suerte, no seguí ese camino, pero esos son problemas ya míos por lo que me cambié a la pública. Pero el tema de trabajo luego, durante las prácticas, conocía a gente que estaba haciendo sustituciones, que recién estaba empezando a trabajar. Mis propios tutores también me lo decían. Me decían, bueno, aquí salidas de trabajo hay un montón, sobre todo en centros geriátricos, centros de día. Y da rabia cuando nos dicen, pero tú eres el que le pone los crucigramas a mi abuelo. Y ya, bueno, eso es otro tema para luchar, que no es trabajar crucigramas, es trabajar la memoria, el lenguaje, son funciones cognitivas que la persona, pues, por su Alzheimer o por cualquier otra cosa que tenga la persona, no puede recordarlo y tiene que entrenarlo en esas sesiones de terapia ocupacional. Y no solamente hacemos ese tipo de cosas. Y las salidas mayoritarias es en ese tipo de centros. ¿Qué pasa? En los tiempos que yo estaba en prácticas, ponle hace más o menos 2 años, recién estaban pidiendo recién estaba saliendo la colegiatura. Eso es importante, porque si tú estás colegiado tienes una defensa legal, un procedimiento ético que tienes que seguir Ujú. y estar pues dentro de un colectivo para divulgar, defender y crecer profesionalmente también. En aquel entonces no había, ¿y qué pasaba? No se nos tenía tan en cuenta y lo típico de que la salida laboral, que me acuerdo de una chica que conocí en unas prácticas, me decía, si no te importa hacer trabajillos de por ahí o mudarte de aquí para allá por todo Madrid con el abono, puedes trabajar de lo que sea, porque te puede salir a media jornada en el centro de Getafe de 8 a 2 o de 9 a 2 y luego después por la tarde, de ahí por la tarde te vas a lo mejor a Fuenlabrada, a otro centro geriátrico y vas a ir alternando entre uno y otro. Que luego no tienes vida, bueno, dentro de lo que cabe si te organizas, pero la clave está en que si no te importa en ese tipo de trabajos, genial. A partir de ahí dices, ya tengo un año de experiencia, voy echando currículum donde sea. Durante ese año a lo mejor me he motivado y he hecho una formación online o he hecho una formación presencial. Sales, te terminan tus contratos, que son los contratos chorra de sustitución 2 semanas, sustitución una semana, o de 2 meses o 3, y al final ocurre que consigues un puesto de trabajo en un centro que te dicen, vale, tú te quedas aquí un año, perfecto, 10 meses, perfecto. Sí que es verdad que esto ahora ya no ocurre. Ahora están saliendo puestos de trabajo que te contratan con más periodo de tiempo, no te dicen media jornada y encima te piden la colegiatura, que eso ya cuesta un dinerito, pero ya te digo que al final merece la pena el ponerse a buscar e ir aprendiendo, pero luego está el problema de que las personas dicen, las salidas laborales del geriátrico, genial. Después de haber hecho las prácticas en centros geriátricos, tú dices, pues es que me lo paso bien con personas mayores, agradecen un montón, están súper ilusionadas por lo que hagas, pero está el tema del sistema dentro de los centros geriátricos. No te tienen en cuenta, no tienes tu sala de terapia ocupacional, la utilizan para guardar sillas de ruedas a lo mejor, y lo ves diciendo, "Jo, pero ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿realmente me merece la pena tal?". O incluso te piden que ayudes a la sociedad de enfermería, cosas que no está dentro de tu marco legal. Eh, dices, es que no sé qué hago aquí. Realmente no es el tema de trabajar con personas mayores, es el tema del sistema que hay dentro de los centros donde trabajas con personas mayores. Cosa que se está cambiando ahora mismo, bueno, desde hace un par de años, y es algo que debe y que está siguiendo. Y me alegra, pero vamos, me apena mucho por la gente que ha pasado por esos centros que dices, yo de ahí no vuelvo, acabo mi contrato ya no vuelvo.
que la aguante otro. Pues vaya. Ya bueno, para ir terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que se está planteando estudiar terapia ocupacional? Que vaya a la Rey Juan Carlos. No es por promocionar, pero aquí hay una controversia con el tema de qué formación seguir. Sí que es verdad que dije que tiene su parte de ciencias médicas en las partes de terapia ocupacional, pero a mi criterio personal, desde mi opinión, que no va a ningún lado, era haber visto que terapia ocupacional de la Rey Juan Carlos era de las pocas universidades en Madrid que tiene profesores terapeutas que son la mayoría terapeutas ocupacionales. Y eso es algo, un criterio muy importante, porque no es lo mismo que la Complutense, que la mayoría son médicos, que te enseñan lo que no es terapia ocupacional, a que sean terapeutas ocupacionales que te digan realmente lo que es terapia ocupacional y más, ¿vale? Más allá de lo que les obliga a lo mejor el propio rector a dar, pero yo tuve profesores buenísimos que nos ampliaban mucho los horizontes a seguir más y más con el tema de la terapia ocupacional, la divulgación, la formación y todo eso. Entonces yo recomiendo muchísimo esa universidad, esa carrera y sobre todo a la gente que tenga vocación por rehabilitar, más allá de decir, esto es operar, ya está, ya le he curado. Sí, bueno, le ha salvado a la persona de que fallezca a lo mejor de un ictus, pero el día de mañana las secuelas, eso necesita un proceso de rehabilitación y lo requiere desde parte de fisioterapia, terapia ocupacional, podología o logopedia o cualquier otra rama de las ciencias de la salud que lo necesite la persona. Pero sobre todo darse cuenta de que si realmente tiene esa vocación por ayudar a los demás en su día a día, en sus ocupaciones, ¿vale? Más allá de lo que haga el sistema sanitario, que la verdad es que hoy en día ya hemos visto cómo funciona, sobre todo por el tema de la pandemia, se puede hacer más, muchísimo más. Y yo la recomiendo. O sea, a mí me ha encantado, la descubrí de casualidad, tuve mis dejes también por mis baches de cuestionarme qué es lo que hago, pero realmente cuando sales y te das cuenta de las posibilidades que hay, te motivas. Trabajar a lo mejor en un centro de investigación o trabajar en un centro que tiene la última tecnología punta de robótica y te das cuenta que el director es un terapeuta ocupacional y dices, joder, es una calidad de intervención que no ves en la pública, pero que en la privada dices, joder, qué nivel, ojalá trabajar ahí. Y sobre todo las salidas fuera. Hay un montón de salidas fuera que no tiene que ser malo, realmente si a alguien le interesa salir fuera no tiene nada de malo, y también estar dentro, los que se queden dentro, dar lo mejor que sí y reivindicar la profesión para que se valore bien como se valora en otros sitios. No mejor, sino bien como se debe valorar. Yo les recomiendo porque a mí me encanta el trabajar con personas, el haber tenido prácticas con personas que tienen sus afectaciones y desde mis conocimientos les puedo ayudar a que realicen sus actividades por sí mismos, que se puedan vestir solos, que le puedan a lo mejor hacer la cena a su mujer, que vuelvan a salir con sus amigos tranquilamente sin tener problemas de afectación de la salud mental. O simplemente ver que tienen la vida más organizada, pese a sus problemas de drogodependencia anteriores, ese tipo de cosas te llena y ellos mismos te lo agradecen y mejora su calidad de vida. Y no has tenido que operar, no has tenido que curar a alguien, no has tenido que poner gasas, orientas, ayudas a esas personas, les transmites tu confianza profesional y dices, joder, soy terapeuta ocupacional ya. Y es, vamos, a mí de las cosas más bonitas que me ha pasado la carrera esta. Yo lo recomiendo un montón. Aunque pese a mi desastrosa historia de la selectividad, las áreas laborales que ahora mismo está cambiando y tal, yo, vamos, animo a que este camino no pasen por ello, obviamente cada uno tendrá su propia experiencia, pero no pasen por ello y que se animen a hacer terapia ocupacional, porque está creciendo y luego van a darse cuenta de que es necesaria. Bueno, lo es realmente. Ya se están dando cuenta, pero lo es.
Genial, genial. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Si quieres añadir alguna cosa, pero yo creo que ha ido muy bien dar visibilidad a este sector, a la terapia ocupacional, que yo personalmente tampoco conocía y también me ha ido muy bien. Y yo creo que a nuestros alumnos y a quien vea la entrevista también le va a gustar mucho y espero que motive a mucha gente para entrar en esta carrera, ¿no? Que, que seguro que va genial. Sí, sí. Y muchas gracias a ti, Jean-Pierre, por estar esta hora aquí con nosotros, dando tu punto de vista muy interesante y ayudando a mucha gente. A vosotros nada. Por último, añadir que eso. Yo me acuerdo que había gente que decía que quería hacer medicina estando en mi carrera. Y me acuerdo que un profesor que era médico, que nos daba la asignatura de fisiología, decía, no dista mucho el sueldo de un médico entre un terapeuta ocupacional. Y realmente son 300 euros, ¿eh? Digo porque hay Y gente es, así durante la carrera. Son 300 euros de diferencia. 1.500 más o menos y 1.200 el de terapeuta. Entonces, si es por ese tema, eh, ya. que tampoco se preocupen por eso, pero vamos, gracias a ti, Miquel, y al resto del equipo por el trabajo que estés haciendo, de verdad. Espero que ayudéis a un montón de gente a sacar la selectividad adelante y por mí ya estaría. Intentaremos. Todo lo que tengo que decir. Genial, pues Jean-Pierre, un abrazo y muchas gracias otra vez por estar aquí. Nada.